el equipo de física conformado por Brian Ondarza, Marifer Casados, María Fernanda Ramírez, María Fernanda Carrasco, Miguel González y yo, David Oliva. Hola, no te había visto. Acompáñame. Hoy te vamos a explicar todas las cosas acerca del sonido. Hola amigos. El oído humano puede detectar sonidos tan bajos como el umbral audible, 1 por 10 a la menos 12, y tan altos como el umbral del dolor, 1 watt sobre metro cuadrado. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sacar el nivel de intensidad. Pero si un sonido tiene una intensidad de 5 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, ¿cuál es el nivel de intensidad? Pero primero vamos a usar esta fórmula, que es el nivel de intensidad es igual a 10 de logaritmo sobre la intensidad del sonido sobre el umbral audible, que es el umbral audible que es igual a 1 por 10 a la menos 12, que es una constante, siempre se queda igual. Entonces queremos sacar el nivel de intensidad, nada más vamos a poner la misma fórmula y a sustituir los valores. La intensidad es 5 por 10 a la menos 8 sobre el I.O., que es el umbral audible, 1 por 10 a la menos 12. Y esto es igual a 46.9837 watts sobre metro cuadrado. Y así es como se saca el nivel de intensidad de un sonido. El umbral audible, que es igual a 1 por 10 a la menos 12, que es una constante, siempre se queda igual. Entonces queremos sacar el nivel de intensidad, nada más vamos a poner la misma fórmula y a sustituir los valores. La intensidad es 5 por 10 a la menos 8 sobre el I.O., que es el umbral audible, 1 por 10 a la menos 12. Y esto es igual a 46.9837. El resultado es 46.9837 decibeles. Y así es como sacas el nivel de intensidad de un sonido. El sonido se transmite con facilidad a través del aire, pero se transmite mejor a través de los sólidos y líquidos. En el vacío no se transmite el sonido, ya que es necesario un medio material para la propagación de vibraciones producidas. El hombre con su tecnología ha logrado la transmisión de sonido a grandes distancias, convirtiendo las ondas sonoras en ondas de radio, que se desplazan por el espacio a la velocidad de la luz y convirtiéndolas luego en sonido. Sonidos de radio y la televisión. Igualmente ha convertido el sonido en impulsos electrónicos que son conducidos por cables hasta un aparato que lo vuelve a transformar en sonidos, por ejemplo el teléfono. Es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. También es conocido como la manera particular de sonar que tiene una determinada cosa. Las vibraciones que producen los cuerpos materiales al ser golpeados o rozados se transmiten por medio de elástico, donde se propagan en forma de ondas y al llegar a nuestros oídos produce la sensación sonora. Un sonido se diferencia de otro por sus características de percepción, las cuales son su intensidad, su timbre y ya. Por lo general, las mediciones de sonido siempre deben verse en decibeles, pero en caso de que estemos hablando de la audición humana, es importante hacerlo también relacionado a este valor subjetivo. El daño auditivo depende del nivel del sonido y del tiempo de exposición al mismo. También debemos tener en cuenta que la distancia afecta la intensidad del sonido. Si estamos lejos de él, la potencia disminuye. La intensidad del sonido se mide en decibeles. El esquema de audición humano iría de los 0 decibeles a 120 o 150 decibeles, en los que ya notamos dolor en los oídos. En 0 decibeles está el sonido más bajo que podemos escuchar y significa casi silencio absoluto. Una conversación normal está aproximadamente en los 60 decibeles, un concierto de rock en los 120 decibeles y un disparo de un arma en 140 decibeles. A partir de los 85 decibeles podemos ver pérdidas auditivas, podemos identificar este nivel cuando para conversar tenemos que levantar la voz
8 horas al día con esa intensidad causa daños en los oídos. Algunas cualidades del sonido son la altura, el timbre y la intensidad. Y yo voy a hablar sobre la intensidad del sonido y cómo medirla. Las tres principales pues, son propios de los sonoros, pero hay otros dos factores que coinciden con la variable tiempo y espacio, duración y espacialidad. Por lo tanto, los sonidos pueden ser medidos de distintas formas. Algunos medidores nos pueden determinar la intensidad, mientras que otros nos permiten reconocer la altura, la duración o muchas cualidades a la vez. La acústica es la ciencia que estudia el sonido. El sonido en física es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, generalmente a través de un fluido que está generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas, que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano. El sonido es un tipo de ondas mecánicas longitudinales, producidas por variaciones de presión del medio. Existen en la naturaleza sonidos generados por diferentes fuentes y sus características de frecuencia son altura, intensidad, forma de onda y envolvente. A la segunda se le llama transmisión de impacto. Esta es una fuente de ruido en una sala de los resultados de un impacto de un objeto sobre una superficie de separación. Un ejemplo típico sería el sonido de los pasos en un sitio donde hay dos plantas. La tercera es la transmisión de acompañamiento, que es donde las vibraciones resultantes de una fuente de ruido se transmiten a otras habitaciones del edificio, por lo general por los elementos de su estructura. El sonido se transmite en cualquier medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso, pero no en el vacío. Cuando se produce la vibración sonora, el sonido no llega a nuestros oídos de inmediato, sino que tiene que encontrar un camino para poder llegar. Existen tres tipos de medios, que son el aire, el agua y los sólidos. También existen tres tipos de transmisión. La primera es la transmisión aérea, que es una fuente de ruido en una habitación que envía ondas de presión de aire que provocan vibraciones a un lado de una pared o elemento de estructura de creación de movimiento de tal manera que la otra cara en la pared vibre en una habitación adyacente. Voy a hablar sobre la velocidad del sonido. Primero, la velocidad es una magnitud física vectorial que expresa la distancia recorrida por un objeto en la unidad de tiempo. La velocidad del sonido es la dinámica de propagación de las ondas sonoras. La velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. Esa es la que utilizamos normalmente en el efecto Doppler, y esta varía en el medio en el que se transmite. Y el sonido es un fenómeno físico que resulta de la perturbación de un medio. Por ejemplo, cuanto mayor es la temperatura del aire, mayor es la velocidad de propagación. La velocidad del sonido del aire aumenta 0.6 metros sobre segundo por cada grado centígrado de aumento en la temperatura. En este caso, las propiedades físicas del aire, su presión y humedad son factores que afectan la velocidad. Dispositivos ópticos. Dispositivos ópticos son aquellos que permiten la lectura de discos dispositivos mediante un haz de rayo láser que es disparado hacia el disco, y si en este espacio se encuentra un hoyo nanométrico será tomado como cero caso. Contrario como una de esta manera se podrá acceder al contenido de dicho disco, puesto que la lectura se le realizará en un binario 0 y 1. Algunos de estos dispositivos ópticos puede ser el CD-ROM, que permite únicamente la lectura de un disco óptico llamado CD-ROM. Fueron los primeros dispositivos de lectura óptica que aparecieron. Sus conectores pueden ser IDE, USB externos y SATA en la actualidad. Otro puede ser el dispositivo DVD, y los DVDs son especialmente útiles para archivar datos de una computadora debido a su capacidad de almacenamiento relativamente grande. Espero les haya gustado nuestro video que hicimos sobre el sonido, sobre las diferentes ramas que conlleva el sonido y los diferentes temas que hablamos en este video, y espero lo hayan disfrutado y hayan entendido. Gracias.